Trasladar hoy a la doctora Diana Mafía, que es doctora en filosofía, es candidata a diputada por Movimiento Ciudadano. Claro, como lleva ese nombre, la agrupación a la que pertenece, Ciudadano y Ciudadana, Movimiento Ciudadano. Bienvenida, Diana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Luisa. Qué difícil, ¿no? Qué difícil decirle a la gente, entusiásmense y cumplan con su rol, pero convencidos de que pueden transformar la realidad. Es que somos parte de esos ciudadanos y ciudadanas entusiastas. En realidad venimos desde hace muchos años discutiendo cuestiones políticas, discutiendo qué nos parece que hace falta, viendo formas de compromiso que podemos asumir, escribiendo sobre eso cuando podemos en los medios de comunicación o en literatura académica, dando diagnósticos, dando propuestas. Y este año dijimos, tendríamos que salir al ruedo, poner el cuerpo, como decís vos. Tendríamos que hacer una propuesta electoral y ver si otras personas se entusiasman, como nosotros y nosotras, con una ciudadanía activa, una ciudadanía participativa, con un mecanismo que la democracia nos promete en la Constitución, pero que en los hechos se traiciona muchas veces porque no hay una posibilidad participativa y deliberativa, que es la que la democracia tiene para que todas las personas que forman parte de la comunidad política, que incluye la ciudadanía, podamos hacer valer nuestra voz. En parte porque los partidos tradicionales han roto el contrato electoral. Son tradiciones que van llevando a la gente a votar por un conjunto de promesas que nadie espera que se cumplan. Parecerían máquinas electorales más que... Y muy cambiantes, porque a veces los mismos sujetos van cambiando de un lugar a otro y nos preguntamos, ¿dónde está fulana? ¿Dónde está mengano? A ver en el menú a qué lugar fue a parar, en los arreglos, en la distribución de cargos. Yo creo que lo que tenemos ahora, que es justamente una elección legislativa, es una enorme oportunidad porque se está tratando de nacionalizar y hacer agónica, ¿no? La elección, hacer una lucha entre dos concepciones de poder, y en realidad lo que estamos haciendo es elegir el espacio más plural que la democracia puede ofrecer, que son el Parlamento, el Parlamento, claro. El Senado, la Cámara de Diputados. Ese es el espacio con mayor llegada a la comunidad, con mayor llegada a la diversidad de ideas, donde tenemos la posibilidad de hacer esa diferencia para que en la discusión alguien nos represente, para que no se sustituya nuestra opinión por la opinión de alguien que quién sabe qué hace con ese poder. Lo estamos viendo, los intercambios legislativos. Parte de lo que nos pasaba es que no nos resultaban atractivas las alternativas electorales que se nos presentaban, que no nos parecía bien lo que luego se hacía en el Congreso, aquellas personas que ingresaban a representarnos, la calidad ya no del debate, de la convivencia, diría, dentro del Congreso. ¿Y cómo, Diana, se ha mercantilizado todo? Porque la verdad es cuando uno recuerda a un cuáder atrapado, cruzando para lavar dinero, o las transacciones, alguien que hace una propuesta de un proyecto para investigar algo y después, a la hora de votar, no lo vota. Digo, hay cantidades de ejemplos. Argumentan un sentido, después votan otro. ¿Y qué pasó en el medio? Hay sospechas, no hay denuncias y hay como una resignación. La política es corrupción, es falta de principios. Y la verdad es que mucha gente hace política de otra manera. Hay que reconocer, yo fui legisladora y reconozco que en todas las manifestaciones, todos los partidos políticos, hay gente muy virtuosa, muy valiosa aún opinando diferente, pero digamos, estudian, se preparan, dan discursos que te quedas escuchando y dices, bueno, comparto o no, pero qué bien ha trabajado este tema. Otra cosa es lo que se está viendo ahora, hay una degradación en el discurso, en la palabra, en el compromiso, en todo. Y algo más, Luisa, a mí me parece que vos podés mantener diferencias políticas y actuar en común en ciertos temas. Y esto lo hemos visto con algunas leyes. No habríamos podido conseguir el aborto legal, seguro y gratuito si desde espacios políticos muy diferentes no hubiera habido personas capaces de actuar en común. La mejor ley que hice en mi periodo legislativo la hice con lo que podría ser mi archienemigo político, en el sentido de que estaba en un bloque con el cual discutíamos durísimamente. Y sin embargo armamos juntos lo que fue para mí y para él la mejor ley
de nuestro periodo legislativo. Podés actuar en común. Recordá cuál es. La ley es una ley de protección de pacientes en protocolos de investigación clínica en hospitales públicos. El acuerdo lo hacía el laboratorio con un médico y no había ningún resguardo ético ni ninguna protección de derechos con respecto a los pacientes, y económicamente era un arreglo del laboratorio y el médico, y ahora el arreglo es con un comité de ética de la investigación que debe evaluar, con el Ministerio de Salud, esto fue en Ciudad de Buenos Aires, que recibe un porcentaje de ese arreglo económico y vigila ese arreglo económico, otro porcentaje es para el hospital donde se hace la prueba y otro será para los profesionales, pero no es un arreglo de bolsillo entre un laboratorio y un médico particular. Lo que me dijeron cuando presenté ese proyecto de ley es que se iba a acabar la investigación clínica en el país, como si los laboratorios, y de hecho los laboratorios fueron a protestarle al ministro con el que yo había hablado previamente y le había dicho, hago el proyecto si usted está dispuesto a aplicarlo, porque no tiene ningún sentido hacerlo para hostigar. Claro. Y la verdad es que fue una excelente experiencia y lo hicimos con Juan Manuel Olmos, que él hizo toda esta parte de acuerdo económico entre el ministerio y el hospital, porque él tenía más capacidad para eso. Yo hice todo el desarrollo bioético y de ética de la investigación en derechos de los pacientes, y la ley quedó estupenda y se aplica, se sigue aplicando, porque además pasás por un periodo legislativo y dejás 2 o 3 leyes que le cambian la vida a la gente. Y es maravilloso. Claro. Es maravilloso si cada quien puede pasar y dejar lo mejor. No, bueno, acaba de pasar con la ley de emergencia en discapacidad, también donde hubo enorme coincidencia o votación casi por unanimidad, salvo muy poquitos que representan a la Libertad Avanza y algunos que se abstuvieron, pero la verdad es que se puede conseguir, se puede trabajar en oposición, digamos, con gente que no piensa lo mismo, pero que tiene el objetivo de mejorarle la vida a la gente. Sí, efectivamente. De eso se trata. También hay que hablar de la malversación que ha hecho el Poder Ejecutivo no aplicándola. Es decir, restringiendo presupuesto, restringiendo la reglamentación. Trata de poner por decreto, restringir los derechos de personas con discapacidad. El decreto es rechazado en diputados y en el Senado, que habían hecho la ley de emergencia. Él veta la ley de emergencia. Se reafirma en diputados y en el Senado y tiene la obligación de promulgarla. Y esa obligación no se cumple. Precisamente quien va como candidato a senador por el Movimiento Ciudadano, Esteban Paulón, hace el reclamo incluso judicial, primero administrativo y luego judicial, en relación con la aplicación de esta ley que ha sido refrendada por todas las fuerzas políticas. Claro. Esa pluralidad es la que tendríamos que cuidar. No se trata de hegemonizar una posición antagónica con la que está gobernando o tratar de medir entonces cantidad de diputados mayoritarias o contramayoritarias para limitar las capacidades. Es que realmente lo que tiene que haber es un diálogo fecundo, un diálogo ilustrado además, quiero decir, un diálogo con argumentación, con datos. Sí. La cuestión de gobernar y legislar con datos y no con la primera plana de un diario que te manipula, me parece importantísima. Bueno, lo que pasa es que se han modificado muchas cosas. Nunca me hubiese imaginado tener un presidente de la nación como el caso de Javier Milei, un presidente primero que no habla con la gente, no habla para la gente, no gobierna para la gente, gobierna para el poder financiero nacional y transnacional, que no le importa absolutamente nada y que es de niveles de violencia que son realmente inéditos para la Argentina. Digo, la dictadura ha sido más que violenta, pero la dictadura era un gobierno, digamos, no elegido por el pueblo, era la interrupción del orden constitucional a sangre y fuego. Aquí este hombre ha sido elegido. Esto habla de la sociedad, de cómo estamos nosotros y de lo que muchos y muchas todavía están dispuestos a tolerar, por lo pronto en el Parlamento, que no se le ha dado de baja al decreto 7023. Efectivamente, en realidad parte del problema de Milei es que no respeta las formas republicanas, no respeta la justicia ni la Constitución, no respeta al Parlamento, pretende que el Ejecutivo
decida sin ningún tipo de controles, 16 años sin defensor del pueblo de la nación, nombrar para el caso Libra a alguien que él quiere en la Casa Rosada para que poder controlar cómo lo controlan a él o qué datos van a disponer, no presentarse ante el caso Libra a las personas que tienen que declarar. Y a la vez, por parte de la ciudadanía, pienso, no son irracionales los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué esperan de la democracia? ¿Por qué hicieron esta apuesta casi a ciegas? Entre otras cosas porque no pensaban que se iban a realizar estos despropósitos aparentemente exagerados de salir con una motosierra como una película gore, ¿no? No se pensaba que iba a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque nadie cumple las promesas de campaña. Entonces no había una expectativa de cómo a cada quien podía afectarle que esto se llevara adelante. Y además se tergiversó, porque la promesa era anticorrupción, y ya estamos viendo casos gravísimos de corrupción, era ir contra la casta, y resulta que nos venimos a enterar que la casta son los discapacitados, los jubilados, las mujeres, que son las personas que enfermos oncológicos, enfermos mentales. ¿Quién es esa casta? ¿Y cómo se articuló, cómo se negoció, cómo se asoció con aquellos sujetos que se suponía que venía a derribar? Qué rápido accedieron a esos mecanismos para enriquecerse personalmente, enriquecerse en recursos mal habidos. El modo en que ahora se está investigando, vinculaciones con el narcotráfico. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿qué te sugiere primero esta todavía defensa? Patricia Bullrich dijo hoy en un reportaje que en realidad se le metió un señor vinculado al narco, y que tiene que dar explicaciones. Pero digo, esto se sabía, lo sabían todos. ¿Qué te sugiere esto? Ya por lo pronto Esper debería estar renunciado. Parece difícil. Aparentemente no hay denuncia judicial, lo que hay son datos que han trascendido mediante prensa informada, pero no hay una denuncia. No hay una en Estados Unidos, en ¿no? Estados Acá. Unidos, sí. Bueno, pero no podemos reaccionar acá por una denuncia en Estados Unidos, porque además esto está como un dato dentro de un juicio que se está operando contra este narco que aportó a la campaña. Tenemos varias campañas que con la efedrina, con los laboratorios. No, acá sí hay una denuncia penal y es la que le hizo Juan Graboise. Ahora, recientemente. Sí. Bueno, hay que ver esa reacción. Podríamos pensar, vos y yo, Luisa, tendría que tener un poquito de dignidad y decirme aparto hasta que se aclaren las cosas. Eso no va a pasar. No se aparta nadie. Y las corporaciones protegen porque dicen, me puede tocar a mí en el futuro. Si sin datos estamos diciendo que se aparte pasado mañana, me dicen a mí que me tengo que apartar, me inventan algo como ha pasado en muchas campañas, inventar algo en contra de alguien. Bueno, estamos en momentos en que ya no podemos confiar en el acceso a la verdad porque se manipula todo, se manipula el mensaje, el sonido, la imagen. Entonces, en este contexto, ¿qué creemos y qué no creemos queda en el orden de la literatura? ¿Es verosímil o no? No queda en el orden de la ciencia. Es riesgosísimo. Muy riesgoso. Es muy riesgoso. Sí, y eso decía Hannah Arendt, ¿no? No es solamente la verdad la que corre riesgo, sino finalmente la ética y la convivencia democrática. Bueno, eso habrá que ver. Hoy mientras nosotras estamos hablando aquí, hay una sesión en diputados, entre otras cosas, en la Comisión de Presupuesto, donde al menos se le está pidiendo, que tuvo cajoneada o cerrada esa comisión por muchos meses, se le está pidiendo que dé un paso al costado. Aparentemente eso no se consigue, veremos después, porque le están pidiendo también la expulsión, qué es lo que ocurre. Hablaba y te preguntaba por niveles de violencia que se están viendo, no solamente desde el gobierno hacia abajo, pero bueno, todo permea. Si arriba habilitan, abajo esto se hace mucho más, en todo caso, más efectivo. ¿Qué te sugiere o cómo impacta el crimen de estas 3 jóvenes que fueron encontradas en Lomas de Zamora? Hoy detuvieron a 2 de los principales cabecillas de esa banda. ¿Pero qué te sugiere esto? Sobre todo porque se trata de la muerte de 3 chicas en estado de vulnerabilidad, vamos a plantearlo así. Hay muchos niveles para poder hacer este análisis, ¿no? Porque una primera reacción de prensa que yo vi con un poco de espanto es
caracterizar a las víctimas como malas víctimas, porque estas chicas estaban en prostitución, como si esto legitimara algún tipo de riesgo de muerte. Pensemos de qué manera las personas eligen su modo de sobrevivir o se resignan a un modo de sobrevivir. Pensemos cuál era la situación de estas tres chicas, en qué barrio vivían, en qué condiciones económicas, con qué tipo de soportes, inclusive emocionales, con qué redes de contención, quiénes las cuidaban, quién cuidaba a estas tres chicas. Lo mismo pasa con las redes narcos. ¿No sabían que había narcos en la Villa 1114? ¿No sabían de qué manera se hace la distribución de droga? En general penalizan el narcomenudeo, que son formas de supervivencia. Entonces estamos pensando, de las personas que detuvieron, vamos a ver si han detenido la última línea de decisión o es un eslabón más que se rompe donde se puede romper para no seguir yendo hacia arriba, porque hemos estado en situaciones donde hay fiscales comprometidos, jueces comprometidos, gobernadores o exgobernadores comprometidos, candidatos comprometidos. Entonces, ninguna red narco se sostiene sola si hay una persecución de los mecanismos de seguridad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el Estado retrocede, y eso se ha visto en México, se ha visto en Colombia, se ha visto en Perú, cuando el Estado retrocede, el lugar de articulación lo ocupan los narcos. Son los que hacen los préstamos económicos en el barrio, son los que incluso ayudan a... Te arman hasta una salita de pronto. Te arman una sala de primeros auxilios, ayudan a una escuela. Empieza a haber una legitimación del lugar del narco. La supervivencia de quienes distribuyen depende de ellos. Luego lo que hay es una ferocidad sobre los cuerpos de las mujeres elegidos para dar un mensaje de subordinación. El que se atreva con el poder narco y esa exhibición de violencia brutal, absolutamente inimaginable, el nivel al que hemos llegado, que no era el nivel de nuestra sociedad. Lo veíamos como algo externo, lo veíamos como algo que pasa en otra parte. Bueno, pasa acá. No es casual, Diana, que esté pasando esto acá con un Estado al que vienen a destruirlo, dice el presidente de la Nación. Soy el topo que viene a destruir el Estado, que liberaliza que entren capitales sin necesidad de dar cuenta de dónde provienen esos fondos, porque necesitamos dólares. Yo recuerdo afirmaciones como, hay empresas que eluden los impuestos, las felicito. En realidad me parece muy bien que eludan los impuestos, porque no hay que alimentar este Estado que después distribuye como quiere, con el esfuerzo de nuestro trabajo. Entonces no vamos a investigar las rutas del dinero, que han sido la clave en todos los hechos de corrupción, de trata de personas, de tráfico de drogas. La ruta del dinero es lo que se debe seguir para poder saber de qué manera están operando estas redes y están ocupando estos lugares donde tienen, a través de su capacidad de soborno, mucho más poder que el Estado para sostener a la policía, a la justicia, al Ejecutivo de su lado. Sí, pensaba la menciono a Bullrich porque me parece que es la peor ministra de Seguridad, creo que es la peor dirigente en todo sentido que hemos tenido siempre frente al Ministerio de Trabajo, como ministra de Seguridad, como diputada de la Nación. Lo digo, esto corre obviamente por mi cuenta, porque primero, las fuerzas federales están entrenadas para pegarle a los jubilados todos los miércoles como hoy, a los discapacitados, digamos, ser cruel con además las personas que no hacen absolutamente nada, que peticionan, que se movilizan, que ni siquiera a veces están pisando reprimieron a las familias que iban a pedir por estas tres asesinadas de esa manera brutal. Por eso, y decía, no tenía en la mira a esta célula narco, o a este grupo narco, o a esta banda narco. Eso es insólito. Que dijeran no estaba dentro de nuestro radar, bueno, eso es insólito. ¿Para qué tienen los pertrechos que tienen? ¿Solo para reprimir? Pero por eso digo, gastan fortunas, ahí sí no se fijan en los gastos, si crea déficit o no, le suben, digamos,
los fondos para la CIDE, los fondos para las fuerzas de seguridad. Esos son los fondos que han crecido prácticamente sin control, porque la CIDE no tiene control, y en todo el resto se ha recortado también de una manera muy cruel. Yo quiero decir que el área de Petovelo, de la que dependían los comedores populares, el alimento, la base más de sobrevida, de supervivencia más básica, cortó esas prestaciones con el argumento de que había irregularidades, y 1 año y medio después confiesa que nunca investigó las irregularidades. Se encontraron, porque lo hizo Grabois, encontró los depósitos donde estaban los alimentos, algunos ya vencidos, que no fueron distribuidos, estando los alimentos en los depósitos. Y por supuesto no se han comprado nuevos alimentos, a pesar de que el propio Banco Mundial está diciendo: cuiden a los grupos más vulnerables. Está dando una indicación acerca de que el dinero no es un dinero que lo van a usar en sus fiestas personales, en sus viajes para ir a buscar cartones pintados. Bueno, hay indicaciones inclusive de quienes son sus mandatarios elegidos, como es el caso del Banco Mundial. No quiero decir que Argentina tenga que subordinarse, sería deseable que no fuera así. Para eso no hay que pedir préstamos de esta índole. Ya empezamos con habilitar ejercicios en la Patagonia de las fuerzas de Estados Unidos sin control del Congreso. Esto es gravísimo. ¿Y esto qué tiene que ver con que el presidente haya viajado a Estados Unidos a conseguir un préstamo extraordinario a mi amigo bueno, claramente el conflicto de Estados Unidos y China, bueno, se está pidiendo que Argentina tome lugar en ese conflicto, cuando las políticas de relaciones exteriores tendrían que ser equilibradas como tendría que ser toda política. Además, en un mundo cada vez más multipolar, no lo ve la Argentina y no lo ve Estados Unidos, solamente está en la cabeza de ellos que hay un solo mundo al cual pertenecemos. Pero además aún Estados Unidos comercia con Venezuela, comercia con China, cuando buscan sus propios intereses de intercambio económico, incluso de otra índole, de armamento, lo que fuere, bueno, hacen sus diálogos, no es algo irracional, está dentro de la racionalidad humana. Solamente subordinándote de esa manera esperás que te indiquen con quién te podés vincular y con quién no. Hay realmente mucha debilidad dentro de los modos que está asumiendo la democracia. Parece un escenario de un juego de niños, ¿no? Donde alguien se disfraza y trata de hacer un papel, y donde estamos de espectadores. Bueno, yo quisiera que de espectadores pasemos a actores y actrices fortalecidos, con esperanza. Cuando hablamos en el movimiento ciudadano, hablamos no solamente de la crítica a lo que hay, sino cómo queremos incidir para que las cosas cambien en discapacidad, por supuesto, en previsión social, en cuestiones de atención. En educación, la universidad tan vapuleada también. La universidad, los centros, son tiros en el pie. Anular estos lugares que son de excelencia. La UBA acaba de ser reconocida dentro de las 10 mejores universidades mundiales. Y no es la primera vez. Y el CONICET tiene vínculos internacionales. De hecho, ha habido muchos premios Nobel que mandaron una carta firmada para que no se destruya el sistema de ciencia y tecnología. Están rifando la investigación nuclear, algo que es estratégico. La energía nuclear es algo estratégico, que cómo lo vas a extranjerizar, cómo lo vas a poner en otras manos. Bueno, esto creo que se puede cambiar, que podemos prestarle atención en primer lugar. ¿Cuáles son esos puntos que podrían ser lesivos en nuestra vida futura, presente y futura? Pero pensarlo además en el marco de una visión de la sociedad en la que queremos vivir. Una visión pacífica, una visión plural, una visión donde no haya destrucción del otro, donde haya diálogo posible, donde las diferencias se zanjen como corresponde en cualquier diálogo humano. Estamos perdiendo la condición humana de la convivencia. Y yo siento que esa es una pérdida que, sobre todo con la gente muy joven, que arriba a la juventud o a su edad adulta, con ese único código de lucha con el otro, porque el otro es un competidor.
Bueno, el otro es parte de mi autonomía. La autonomía no se rompe porque un otro aspire a ocupar cierto lugar y entonces tengo que destruirlo como en un videojuego. Nos han habituado mentalmente a destruir al que es diferente. Yo creo que hay que pensar formas de autonomía relacional. Tenemos que pensar que los otros son también redes de construcción y de sinergia posible hacia metas comunes. Tenemos que pensar en una ciudad educativa, en una ciudad que tiene la capacidad como para ser una ciudad con un sistema de cuidados donde toda la comunidad participe de ese cuidado colectivo, el cuidado hacia sí mismos, el cuidado hacia las personas que me rodean y el cuidado de las personas que necesitan que les habilitemos sistemas de apoyo. Esto lo hemos desarrollado las feministas en muchos años y sin embargo no nos dan la autoridad política, o nos han dado la autoridad en algún momento y nos dijeron se pasamos 3 pueblos. No es que nos pasamos 3 pueblos, diseñamos pueblos totalmente diferentes. Bueno, en última instancia lo que propone Diana Maffia de Movimiento Ciudadano es recuperar valores y poner a esos valores bien en la superficie y en práctica, nada más ni nada menos. Es un trabajo cultural enorme. Así es. Y queremos hacerlo colectivamente. No es un grupo iluminado que viene a ofrecer soluciones. Queremos que entremos cada vez más en este diálogo ciudadano, en este movimiento para poder producir colectivamente otra manera de vivir. El 26 de octubre tenés la posibilidad de acompañarla con tu voto. Gracias, Diana. Gracias a vos, Luisa. Un placer siempre hablar con vos. Gracias. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes beneficios. 50% de descuento en el Teatro Roma, talleres y cursos culturales gratuitos y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales. Ingresá en www.mda.gov.ar y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos. En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajamos cada día para estar más cerca tuyo. Por eso tenemos una nueva línea de WhatsApp para que hagas tu reclamo. Escribinos al 11 7128 8301. Simple, rápido, accesible y podés contactarnos desde cualquier lugar. Estamos para defenderte, ahí, donde vos estás.